En el Génesis capítulo 4, así que quiero que vaya al versículo 16, por favor. Si usted no ha estado leyendo Génesis, mire que es fácil alcanzarnos. Capítulo 4. En 8 meses estamos en el capítulo 4 recién. Miren, hermanos, cuánta paciencia creo tiene el Señor, ¿no? ¿Habrá alguien aquí que todavía no ha leído Génesis ni una vez, ni siquiera los primeros capítulos? ¿Habrá alguien? Bueno, el Señor dice, qué paciente es el Señor, ¿no? Y el Señor dice, ok, recién estamos en el capítulo 4. Llegar a Génesis capítulo 4 no demoras ni 10 minutos, hermano. Ni siquiera 10 minutos. Capítulo 1 vemos la creación general, el capítulo 2 la creación un poco más específica, capítulo 3 la caída del hombre, capítulo 4 vemos la historia de Caín y Abel, y ahora en el 4:16 vemos cómo es que las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de Satanás, continúan. ¿Quiénes son la simiente de Dios? Los hijos de Set. ¿Quiénes son, o los hijos de Set? Pues de Adán a través de Set. ¿Quiénes son la simiente de Satanás? Los hijos de Caín. Y hoy vamos a ver esto. Las dos simientes van a continuar. Y esas simientes, usted entiende en Génesis capítulo 3, versículo 15, 16, cómo es que estas simientes van a aparecer en el mundo. Producto del pecado, ya no es solamente la simiente de Dios, está la simiente de Satanás. El mundo se partió en dos, entre hijos de Dios e hijos de Satanás. A veces alguien dice, eres un hijo de Satanás, y lo dice alguien que no es creyente. Lo dice alguien que no es hijo de Dios. Suena feo, es cierto, pero hay que ser cierto. Así como el mundo se divide entre varones y mujeres, no hay más. Cualquier otra división es una invención de la mente. No, pero pastor, biológicamente nació así. Esos son aberraciones. No es lo natural. Son aberraciones. Lastimosamente, producto en la gestación, ocurre algún estrés ahí qué sé yo, hay tantas cosas, factores que pueden influenciar para que un varón nazca o una mujer nazca con órgano sexual masculino, por ejemplo. Cosas así. Pero esas son aberraciones, no es lo normal. El mundo se divide entre varón y mujer, y también el mundo se divide entre hijos de Dios y hijos de Satanás. Que sabes, tú y yo éramos hijos de Satanás antes de creer en el Señor. Eso dice la Biblia. No es que nos guste usar esa frase, yo te soy sincero, preferiría no usarla. Pero es lo que la Biblia dice. Génesis 2:16 vamos a leer juntos. Continuamos con la simiente. Las dos simientes que encontramos en el mundo. Salió pues, Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová después que mató a su hermano Abel, ¿se acuerdan? Y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, es decir, la conoció íntimamente, sexualmente. Es decir, tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc, así se llamó la ciudad. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre, de aquí vendría de repente Yoy, ¿no? Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, músicos al final, ¿no? Y ahí pudieran estar los de la música. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, la metalurgia, ¿no? Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá o Nama. Y dijo Lamec a sus mujeres:
Este es el primer hombre en las escrituras que encontramos que tiene dos mujeres. Ada y Sila eran sus mujeres. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un niño por mi golpe, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Yo quiero que usted piense en su mentecito un poquito, antes de continuar. ¿Dónde antes o dónde después escucha usted la frase 7 veces y luego 70 veces 7? ¿Dónde? En Mateo. ¿Mateo cuánto? ¿Mateo cuánto? Ya da. Mateo 18. Cuando se va a hablar del perdón. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Interesante, porque estas palabras que están aquí en Génesis van a ser repetidas más adelante por el mismo Señor Jesús, y vamos a ver más o menos por qué. Pero aquí está Lamec, enojado, rencoroso, que dice a sus mujeres, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, es decir, íntimamente, sexualmente, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Muy bien, esa es la lectura de la palabra de Dios. Esperemos que el Señor pueda obrar con su palabra, introducirla a nuestros corazones y nosotros podamos ver una imagen del potencial de maldad. Al ver el potencial de maldad que encontramos aquí, en estas escrituras, podamos nosotros ver el potencial de maldad en nuestros propios corazones. Y no solamente en nuestros propios corazones, sino el potencial de maldad en la propia sociedad en la cual habitamos. Y luego nosotros podamos reacudir al Señor y ver que la única esperanza para esta sociedad es nuestro Señor Jesucristo a través de su redención. La única provisión que existe, la única solución para esta sociedad viene de parte de Dios y se comienza a mostrar así aquí. Así que Génesis 4 comienza con una esperanza que no se esperaba. Inesperada es esta esperanza. Las cosas están pintando mal. Dios creó a Adán y Eva. Los creó rectos, moralmente rectos en el huerto, en comunión con Dios. Estos dos, viene Satanás y les dice que si desobedecen a Dios van a ser como Dios. Es decir, son personas, son seres humanos, son personas, y Satanás les dice que si pecan van a ser mejores personas, van a ser como Dios. El engaño de Satanás de que cuando pecas vas a ser mejor. Y Adán y Eva lastimosamente pecan, capítulo 3 nos enseña eso, y luego son expulsados de la presencia de Dios, para luego ellos, al ser expulsados, continúa con la orden de procrear. Ellos tienen 2 hijos, Caín y Abel, y la maldad comienza a manifestar. Caín mata a su hermano Abel, derrama su sangre, el Señor lo reprende, le da la oportunidad de arrepentirse. Caín no se arrepiente, Caín está enojado, Caín está con el corazón resentido, Caín es un hombre malvado. Pero en este capítulo que nosotros, en estos versículos que acabamos de ver, vemos que Caín conoce a su mujer entonces y comienza Caín a tener hijos. Forma una ciudad, comienza a tener hijos y la simiente malvada comienza a multiplicarse y estamos viendo los efectos también del pecado en esta familia, en la descendencia de Caín. Pero al final hay una esperanza maravillosa en el versículo 25, porque no hay Abel ha muerto, pero el Señor le va a dar un nuevo hijo a Eva y Adán y Eva. Y ese hijo es llamado Set. Y de esa descendencia al final,
es que va a venir nuestro Señor Jesucristo en el futuro de este momento en el que estamos leyendo. Así que hay una esperanza inesperada aquí en Génesis capítulo 4. Una misericordia inesperada. El Señor sigue mostrando su paciencia, sigue mostrando misericordia. Incluso después de la caída de Adán y Eva, e incluso después de la rebelión donde Dios debió haber destruido completamente a Adán y Eva, todavía les nace un niño. La misericordia de Dios dando hijos a esta pareja de rebelde. Tal vez Eva estaba esperando, este será el hijo de la promesa, este será el hijo que Dios prometió cuando maldijo a la serpiente, que de la simiente de la mujer nacería alguien que vencería a Satanás, alguien que restauraría todo. Tal vez Eva estaba pendiente o estaba pensando que Dios iba a traer redención a través de su hijo. Desafortunadamente, Eva seguramente se le decae el semblante al ver que Caín, ¿no es así?, tiene hijos, o este hijo, Caín, tiene hijos, y estos hijos comienzan a multiplicar su maldad. Terrible, continúa el capítulo, las consecuencias del pecado en la familia de Adán, particularmente en la línea de Caín, es evidente. Pero al final, en el versículo 25, 26, nace un hijo a Adán, llamado Set. Una esperanza evangélica para nosotros, una esperanza maravillosa para todos nosotros. Y hay tres cosas en particular que necesitamos ver en este pasaje. En primer lugar, como ya hemos repetido anteriormente, el pecado produce aislamiento de Dios. Los primeros versículos, remítase usted otra vez, versículos 16 al 18, dice lo siguiente: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahuel, Mahuel engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec. Acá hay un personaje muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Lo que está ocurriendo es que en estos versículos se ve el destierro de este hijo malvado llamado Caín. Y ahí entonces aprendemos de nuevo un principio que ya vimos en Génesis. El pecado rompe la comunión con Dios y con la familia. Esa es la verdad. El pecado rompe la comunión con Dios y el pecado rompe la comunión con la familia. Caín es desterrado, Caín es sacado fuera. No está en su familia, con su papá y su mamá. No está. Ahí el patriarca en ese momento es Adán. No, él es desterrado y forma su propia familia. Es desterrado de la comunión con Dios, es desterrado de la familia. Y lo primero que vemos es algo que nosotros sabemos muy bien. El pecado nos aleja en primer lugar de Dios. Y en segundo lugar, el pecado nos aleja de la familia. ¿Te has percatado de eso? Caín en el versículo 14 expresó su temor de ser desterrado de la presencia de Dios. Sin embargo, no solamente se le niega ahora arrepentirse se le ofrece el arrepentirse de su pecado, pero Caín se niega a arrepentirse de su pecado. Y ahora incluso Caín se queja de la sentencia de Dios contra él. Se lamenta, veíamos en el texto anterior que se expuso la semana antepasada. Así que de manera justa e incluso podríamos decir con misericordia maravillosa, la sentencia de Dios se ejecuta sobre Caín. Habría sido perfectamente justo, si no fuera por Dios, que Dios hubiera ejecutado con pena capital sobre Caín después de haber matado a Abel. ¿Mataste a Abel? Muy bien, yo también te quito la vida. Ojo por ojo, pudo haber dicho Dios. Lo justo era que si él mató a su hermano, él debía morir. Pero Dios le muestra misericordia y le mantiene con vida. Pero eso sí, lo expulsa de su pueblo. Y entonces Caín ahora experimenta el destierro de la presencia de Dios que él tanto estaba temiendo. Un teólogo llamado Horatius Bonar, hablando en su comentario sobre Génesis, dice lo siguiente acerca del exilio de Caín. Dice: como Judas de la presencia de Jesús, así Caín sale del rostro de Dios.
del rostro donde moraba la gloria visible de Dios, la Shekinah gloria, sale de ahí. Es una imagen triste, dice. Lo hemos visto antes y lo volveremos a ver en las vidas de Esaú e Ismael, donde la rebelión contra Dios y el rechazo de las promesas de su pacto significan destierro de su presencia. No hay posibilidad en esta vida de rebelarse contra Dios y tener comunión con Él simultáneamente. Y si entendemos el pecado en estos términos, en términos de rebelión, sigue diciendo Bonner, entenderemos por qué no podemos seguir pecando alegremente y al mismo tiempo disfrutar de las bendiciones. La presencia de Dios, disfrutar de su favor, de su comunión, ambas cosas son mutuamente excluyentes. Uno puede elegir rebelarse contra Dios o puede elegir tener comunión con Dios, pero no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. No podemos tener comunión con Dios y rebelarnos con Dios al mismo tiempo. Eso es lo que dice Bonner. Te rebelas con Dios, hay aislamiento de Dios y hay consecuencias por ello. ¿Quieres comunión con Dios? Implica obedecer al Señor. Eso es. ¿Quieres disfrutar de la preciosa bienaventuranza de ser hijo de Dios? Muy bien, pues no camines en rebelión con Dios. Aquí Caín está caminando en rebelión con Dios. Ha sido expulsado de la familia, ha sido expulsado de la comunión con Dios. Y eso es sorprendente. Increíble, hermanos. Caín fue expulsado, quiero que enfatices eso. Caín fue expulsado de la presencia de Dios. Caín fue desterrado de la presencia de Dios, quitado de su familia, sacado afuera de su familia. ¿Debido a qué? A su pecado. Pero increíblemente, nosotros vemos que en la cruz, el Hijo de Dios, el Hijo a quien el Padre ama perfectamente, el Padre destierra a Jesús. Si se percatan. Debido a nuestro pecado, en la cruz vemos al Hijo perfecto, al Hijo a quien el Padre amó eternamente y jamás este Hijo se ha rebelado en contra de su Padre. A Jesús lo vemos caminando en perfección y luego en la cruz Él está desterrado. ¿Se acuerdan que cargó su cruz fuera de la ciudad, fuera de la comunión de la ciudad? Fuera de la ciudad representaba el pueblo de Dios. Fuera del pueblo, solo, aunque la gente lo acompañaba, pero solamente por ver, sale fuera, camina hacia afuera, cargando su cruz, desterrado, excomulgado, expulsado por nuestros pecados. Aquel que no había cometido pecado, se hizo, dice Isaías, por nosotros pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Increíble, el pecado aleja de Dios, el pecado te separa de Dios, te separa de la familia de Dios, te separa de la familia, y ahora vemos increíblemente que en Jesús, por el pecado que Cristo cargó de nosotros, el Padre le dio la espalda, el Padre lo desterró, el Padre lo juzgó. Increíble, ¿no? Ese es el misterio de la justificación. Eso es la gloria de la cruz. El misterio de la imputación. Mi pecado fue cargado en Cristo y Cristo sufrió lo que yo debía. Cristo sufrió lo que nosotros debíamos, ser desterrados. Lo que le ocurrió a Caín por su pecado, ahora vemos, pero Caín se lo merecía, pero vemos en Cristo que él no se lo merecía. Su sacrificio por nuestro pecado, cargado a su cuenta. Él cargó con el destierro que nos correspondía a nosotros. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El pecado nos separa eternamente de Dios. ¿Y qué nos queda si nos separa eternamente de Dios? Nos separa de su bondad eterna. Pero si nos mantenemos en pecado y morimos así, no vamos a estar separados de su justicia y de su ira, que también es eterna. Eso muestra la Biblia. A veces pensamos que el sufrimiento en este mundo temporal es lo más terrible. No, no lo es. El sufrimiento más terrible es la eternidad con Dios en nuestra contra. Ayer meditábamos en el discipulado número 1 de Dios eterno.
¿Te has puesto a pensar que la eternidad no es una locura, no es algo, no es fantasía? Retrocede en el tiempo. ¿Qué había antes? Debe haber un punto. Ok, después de ese punto, ¿qué había antes? El universo, ok, el punto del universo. Pero antes, ¿qué había? Nada. Y antes de la nada. Hermanos, no podemos retroceder en el pasado y encontrar un punto de inicio. Es infinito. En el tiempo tuvo su inicio, pero fuera incluso de ese tiempo encontramos que la Biblia dice estaba Dios eterno. Para el futuro, a ver, ¿dónde se va a terminar todo? ¿Dónde termina todo? Cuando todo sea destruido, ok, ¿y después de eso qué hay? Pues está la realidad de Dios, es Dios. ¿Y qué hay después de Dios? Dios es eterno. No podemos pensar que hemos tenido un punto y después de ese punto no hay nada en el pasado. Hay una eternidad en el pasado, hay una eternidad en el futuro. El ejemplo no es exacto, pero piensa en los números. Hay números negativos, infinitos, donde no sabes dónde inicia. No hay inicio. Y hay números positivos, infinitos, donde tampoco sabes dónde termina. No hay dónde termina. No es exacto el ejemplo, pero al menos nos puede dar una idea de que Dios, así como es infinito el conteo de números, para atrás y para adelante, hay un Dios que posee una persona o tres personas que poseen esta cualidad de ser infinitos. Y ese es Dios. Que nuestros pecados hayan sido perdonados en Cristo, que Él haya llevado nuestros pecados nos hace sus hijos. Pero si nosotros no hemos sido perdonados por Dios, eso nos mantiene todavía no como sus hijos. Eso muestra la Biblia. Así que extraño cuando vemos al mismo Señor Jesús desterrado por el pecado, no suyo sino nosotros, podemos entender que Caín fuera desterrado por el pecado. ¿Cómo es posible que Dios solamente mordió una manzana? Bueno, no era una manzana o no sabemos qué fruto era. El asunto es que desobedeció. Por solamente morder un fruto, Dios castigó. No, es que no estamos viendo la santidad de Dios. Acá vemos al Hijo de Dios cargando nuestro pecado y fue desterrado. Si entiendes eso, te das cuenta que para Dios el pecado es tan asqueroso y ofensivo que Él no dudó en matar a su propio hijo cuando su hijo no cometió pecado, sino que cargó nuestro pecado. ¿Te das cuenta? Cuando vemos a Jesús mismo desterrado por el pecado, entonces es que podemos entender por qué Caín fue desterrado por su pecado. Pero no tendría sentido este destierro a no ser que veamos en la cruz la gloria de nuestro Dios. Ahí recién encuentra sentido. Jesús es desterrado cargando nuestros pecados. Y fue desterrado por nosotros, dice la Biblia. Él tomó nuestro reproche voluntariamente y por el pacto nos redimió con su propia sangre. Es la promesa que Dios ya había anunciado en Génesis con la serpiente. ¿Se dan cuenta? Ahora, Caín comienza a tener familia. ¿De dónde viene su esposa de Caín? Eso es fácil de responder. Miren, hermanos, yo sé en estos tiempos el casarse con hermanos no es bien visto. Es más, las escrituras luego lo prohíben más adelante. No es así, en Éxodo, en Levíticos ya está prohibido el casarse con sus hermanos. Pero aquí pues, aquellos que no entienden dicen, no, entonces, ¿de dónde Caín tuvo esposa? Habían otros seres humanos creados. Y ya comienzan a inventarse historias. O habían extraterrestres incluso que vinieron y toda una serie de locura. No, la Biblia nos muestra que Eva tuvo más hijos, e hijas, y de estas hijas pues sus hermanos inicialmente tomaron como esposas, tomaron mujer, y Caín tomó una hermana y entonces la toma como su mujer y la hace su esposa. Eso es lo que está apareciendo, estamos viendo acá.
Ya había comenzado la familia humana a crecer, la familia de Adán y la familia de Eva. Entonces se extienden, nacen hijos, se casan, se mudan, expanden el territorio, toman dominio del territorio, toman su esposa, comienzan a tener hijos. Y como obviamente, si nosotros, imagínense acá cada uno, decimos, aunque todavía es grande, ¿no? Muy bien, cada uno vamos a hacer nuestro cuarto por acá, nuestra casa, y vamos a vivir todos acá. Pero conforme vas teniendo hijos, este lugar va a quedar chico. Necesitas comenzar a salir. De repente Jonathan dice, yo me voy al Mirador. De repente Miguel dice, ya, yo me voy por Potócar. Y así comenzaron a extenderse. Y eso es lo que pasó acá. Comenzaron a tener hijos y comenzaron a alejarse, a irse, a extenderse, a tomar dominio de la tierra. Y así es en donde entonces, cómo es que Caín tiene esposas. Y ahora Caín, el nombre que Caín le da a su hijo es el mismo que se le da a un hombre justo del linaje de Set más adelante en el capítulo siguiente. También Set va a tener un hijo del mismo nombre llamado Enoc. Dos Enoc hay. Hay un Enoc de la simiente de Caín y hay un Enoc de la simiente de Set. Y su nombre, Enoc, significa iniciar, forjar, ser el forjador, ser el iniciador. Parece indicar un intento por parte de Caín de un nuevo comienzo. Voy a tener una nueva vida, ¿no? Pero miren ustedes que a pesar de haber sido exiliado, a pesar de que ahora está en rebeldía y en pecado, Caín lo primero que hace es construye una ciudad. Miren, hermanos, construye una ciudad. Y esta ciudad le pone el nombre de su hijo. ¿Se dan cuenta? Una ciudad que tiene el nombre de su hijo. Pero esta ciudad es de descendientes de personas que no están buscando a Dios. Pero hay otro Enoc. Hay un descendiente de Enoc que es de la simiente malvada de la humanidad. Pero hay otro Enoc del linaje de Set que, aunque no se dice que Set haya formado una ciudad, los descendientes de Set al final forman parte de la ciudad de nuestro Dios, la eterna ciudad de Dios. ¿Se percatan? Mientras que en el linaje de Caín hay una ciudad física, temporal. En el futuro vemos que en el linaje del linaje de Set, hay una ciudad cuyos cimientos y cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios. Un linaje espiritual, una ciudad espiritual. Una vez más vemos que aunque los hombres están pensando en lo temporal, nuestro Dios está llevando a sus hijos a pensar en lo eterno. ¿Se dan cuenta? Increíble. Vemos la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer que están avanzando. La descendencia de la mujer, de la serpiente, tiene pensamientos temporales. La descendencia de la mujer, vemos en todo el contexto que el Señor lo está guiando, no porque ellos lo quieran, sino que el Señor está guiando a que vean lo espiritual. ¿Se dan cuenta? Vemos los descendientes de Caín, Enoc hasta Lamec y podemos ver cómo es que el pecado está avanzando. Pero si vemos la línea a través de Set, Enoc hasta el otro Lamec, porque también hay otro Lamec en Set, y luego que es el padre de Noé, y vemos ahora que cómo la gracia de Dios se está mostrando. Mientras que para una descendencia no hay gracia, aunque el favor común está, pero no hay gracia salvadora. Para la otra descendencia sí hay gracia de nuestro Dios. Y es que es nuestro Dios quien provee gracia como a Él le place y le parece. Hay dos simientes avanzando en el mundo, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora, en este punto, estoy seguro que para muchos pudiera ser un tanto confuso, pero para aquellos que están desde el inicio en Génesis saben de qué estamos hablando. Por eso es importante que no debes faltar a la iglesia. ¿En qué aprendemos entonces de estos versículos de Génesis 4, del versículo 16 hasta el 18, que están registrando cómo es que Caín es desterrado? Aprendemos de nuevo que el pecado siempre conlleva la ruptura de la comunión con el Señor y la ruptura de la comunión con los demás.
Lo puedes observar en tu vida. El pecado nos separa de Dios. El pecado rompe comunión con la familia de Dios incluso. Pero también recordamos que la separación familiar que ocurre entre la línea de Caín aquí y finalmente la de Set es algo bueno. Hay una separación entre la familia de Set y la familia de Caín. Y eso, a pesar que es una división, siempre la vemos como mala, esta división es algo bueno. Forma parte del plan de Dios para proteger la descendencia de la mujer, para proteger la descendencia justa de mezclarse con quienes se rebelan con Dios. Constantemente Dios muestra que aquellos que sirven a Dios deben separarse de aquellos que no sirven a Dios. Si un jovencito pregunta, por ejemplo, ¿cómo saber si un varón o una mujer es la voluntad del Señor? Y ya lo hemos repetido antes, ¿no? Si no es creyente, no necesitas preguntar. No es de Dios. Punto. La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente deben separarse. No se puede tomar mujer o varón fuera de la simiente de Dios. Es decir, no puede haber un matrimonio entre dos incrédulos, entre un creyente y un incrédulo. Es algo que las Escrituras no permiten. Aunque los hombres lo hacen, sí, pero Dios no lo permite. O mejor dicho, no lo ordena. No lo ordena. No debe mezclarse. ¿Por qué? El pueblo de Israel se le prohibió casarse con mujeres cananeas. El pueblo de Israel fue desobediente y esas mujeres desviaron el corazón del pueblo y al final el pueblo fue juzgado. Sus propios hijos terminaron muertos. Sigue diciendo aquí Bonar, escuchen lo que dice él. Caín y su descendencia se extendieron hacia el este, al igual que Set y su descendencia se extendieron hacia el oeste. Las dos grandes familias se separaron, pero recuerden, son dos simientes, solo para encontrarse en épocas posteriores, cuando la desbordante maldad había borrado la línea de separación y una impiedad común los unió. Se separaron las dos simientes, pero hermanos, el pecado es tan terrible que estas dos simientes se logran juntar en el futuro. Increíble. En Génesis 6:2 vemos que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se mezclan. ¿Se acuerdan? Algunos, lastimosamente, que alucinan a través de este texto, dice, los hijos de Dios son los ángeles que se unieron con los hijos de los hombres. Es decir, hubo una mezcla entre los ángeles, tuvieron relaciones sexuales con los hombres. ¿De dónde? ¿Cómo un espíritu va a tener relaciones sexuales con un humano? No, no es eso. Aquí en Génesis 6:2, donde dice que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se están uniendo, pues parece referirse a la línea piadosa de Set, que se casó con la línea impía de Caín. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres se unieron. Y la maldad resultante es lo que ya nosotros conocemos. Nada de que, y entonces crecieron gigantes. Antes los hombres medían 5 metros. No han encontrado ni un resto fósil de personas con 5 metros. ¿Y quiénes eran esos gigantes? Es una manera de decir hombres poderosos, fuertes. ¿Sí o no? Es solamente eso. Si nosotros vemos en el Evangelio, Paul Washer es un gigante en estos tiempos del Evangelio. John MacArthur es un gigante del Evangelio. Pero más de 2 metros no tienen y no significa que sean gigantes. Es una manera de decir, ¿se dan cuenta? Así que vemos en este pasaje la ruptura de la comunión que el pecado siempre trae consigo y es una advertencia para cada uno de nosotros. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos separa de la familia. Número 2. Pero no solamente nos separa de Dios, el pecado nos hace menos seres humanos. ¿Te das cuenta cuando la Biblia muestra que Él nos salva y pone su Santo Espíritu en nosotros y luego nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo? Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que comenzamos a manifestar cuando somos llenos del Espíritu Santo? ¿Comenzamos a hablar en lenguas?
¿Comenzamos a temblar? ¿A tener visiones? No. Ser lleno del Espíritu Santo es comenzar a mostrar amor, paz. Comenzamos a mostrar paciencia. Comenzamos a ser más tolerantes. Comenzamos a no ser renegones, a no ser enojones, resentidos. Perdonamos más. Mejor dicho, el Espíritu Santo nos hace más humanos. El pecado nos deshumaniza. Eso es lo que hace. Cuando examinamos los versículos 19 al 24, vemos una imagen de uno de los descendientes de Caín y una imagen de las obras de depravación en Lamec, quien es la descendencia de Caín. El pecado no solamente trae ruptura de la comunión con Dios, hermanos, no solamente trae distanciamiento en las familias, sino que el pecado nos deshumaniza. Nos convierte, nos hace menos seres humanos, por así decirlo. Mire usted, por favor, lo que hace el pecado con las personas que están debajo del puente. Son personas, pero el pecado los está deshumanizando. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Qué es lo que hace el pecado? Deshumaniza. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? Te hace mejor persona. Quien no tiene a Dios es rencoroso, por ejemplo. No perdona fácilmente. Es odioso. No sabe compartir. Eso no es parte de la naturaleza humana. Eso es parte de la rebelión del hombre. Pero quien tiene al Espíritu Santo es dadivoso, es compasivo, perdona las ofensas, se hace mejor persona. ¿Te das cuenta? Así que el pecado nos hace menos seres humanos, nos hace infrahumanos, nos deshumaniza. Y la imagen de Lamec que vemos aquí no es nada atractiva. Es el primer ser humano que tiene 2 mujeres en la Biblia. Y no es casualidad que la Biblia lo muestre como el linaje de Caín, la descendencia de la serpiente. Moisés escribió aquí el Génesis 2, así que él conoce muy bien los propósitos originales de Dios. Así que aquí nos dice que el primer hombre en tomar 2 esposas es del linaje de Caín. No nos dice del linaje de Set, es de Caín. Caín, aquel hombre pecador que mató a su hermano. ¿Se dan cuenta? Es increíble. Pero increíblemente Moisés, quien escribe aquí Génesis, escribe, a pesar de que Caín es del linaje malvado, habla cosas buenas de Caín. Miren ustedes, cosas positivas sobre el linaje de Caín. Siendo del linaje malvado, cosas positivas. Por ejemplo, el Señor reconoce los logros del linaje de Caín. ¿En qué? Son expertos en actividades nómadas. Son expertos en pastoreo. Son expertos en artes musicales. Son expertos en metalurgia. El Señor reconoce que todos esos logros fueron del linaje de Caín. Ellos fueron, dice ahí el texto, fundadores y líderes en estas áreas específicas de la explotación humana. Ahora, Derek Kinder, comentando esto, dice algo maravilloso. Escuche, por favor. Un relato sesgado no le habría atribuido nada bueno a Caín. La verdad es más compleja. Dios iba a hacer un uso abundante de las técnicas cananeas para su pueblo, desde la propia disciplina seminómada hasta las artes y artesanías civilizadas. La frase, Él fue el padre de todo esto, reconoce la deuda y nos prepara para aceptar una deuda similar con la empresa secular. Pues la Biblia en ninguna parte enseña que los piadosos posean todos los dones. La Biblia no dice que tú, una vez que eres creyente, tú eres el único que tiene talento para la música. No. ¿Te has visto los incrédulos? Qué talento, mejor que los nuestros todavía.
¿Has visto a los empresarios incrédulos, ateos, mejores empresarios que los cristianos muchas veces? ¿Has visto las artes hermosas que han dejado un legado en el pasado, muchos de ellos incrédulos? El ser incrédulo no significa que no puedas desarrollar. No desarrollen estas cosas. Aquí Dios reconoce de la línea pecaminosa, reconoce que está saliendo cosas buenas. Derek Kinder dice, al final, la Biblia en ninguna parte enseña que los hijos de Dios, él dice piadosos, yo lo traduzco, los hijos de Dios poseen todos los dones. No poseemos nosotros todos los talentos. Hablando de talentos, ¿no? Dones es solo los hijos de Dios. Los talentos. Hay un equilibrio entre la apreciación de su creatividad humana como un don divino y a la misma vez el reconocimiento de que la técnica y la tecnología no reemplazan la vida de Dios en el hombre, del alma del hombre, ni la moralidad que se va a desprender de ella. Versículos 19, 23, 24, una imagen de la clase de hombre que era Lamec. Primero se nos dice polígamo. Segundo, asesino. Tercero, malvado fanfarrón. No solamente asesinó, sino se jactó de ese asesinato. Cuarto, perverso. Terriblemente perverso. ¿Quién en su sano juicio consolaría con maldad de otro? ¿Quién en su sano juicio estaría celebrando la maldad? Lamec hace eso. Se regocija de que Caín asesinara y se saliera con la suya. Luego va en contra de la paciencia de Dios. No aprende la lección de que Dios no castigará a Caín de inmediato. Se regocija de que Dios no lo hiciera, más bien. En vez de decir gracias porque no lo hiciste, se alegra porque Dios no lo hizo. Él cree que puede rebelarse contra Dios y salir librado. Y por último se burla de Dios, sin pensar que el Señor va a traer juicio, se burla. Y otra vez Derek Kinder, hermoso comentarista, dice, el cántico de burla de Lamec revela el rápido progreso del pecado. Donde Caín había sucumbido a él, Lamec se regocija. Donde Caín había buscado protección, Lamec busca provocación. La imagen del pecado, ¿te das cuenta cómo avanza? El pecado está avanzando como una bola de nieve, haciéndose más grande. La línea piadosa y la línea impía están avanzando, pero se agrava en Caín esta línea impía. Llega hasta el punto de Lamec ser un hombre malvado, que no perdona. Y si te das cuenta, eso es algo que hace el pecado. Directamente, lo que vemos en un corazón pecaminoso, en un corazón que no es hijo de Dios, constantemente lo que sí encontramos sí o sí es una falta de perdón. Aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que tienen un corazón desviado, sin arrepentimiento, son personas que no perdonan. No hay perdón en el corazón de Lamec. Un hombre dice, va a matar a un hombre. Y luego va a matar a un niño. No tiene remordimiento. Él es capaz de hacer esto. Es un hombre vengativo. Pregúntate si en tu corazón eres fácil de la furia, de la ira y de no perdonar. Pregúntate. No, pero tú no sabes lo que ese hombre, esa mujer me ha hecho. Por eso la odio. No tiene que ver con eso. Los creyentes son fáciles de perdonar. Los descendientes de Satanás son aquellos que guardan furia en su corazón. ¿Te has dado cuenta de eso? Lo vemos aquí. Lamec es un hombre malvado a tal punto que es capaz de matar. Y Jesús dice, cualquiera que se enoja, que odia a su hermano, ya lo mató. Levanta la mano. ¿Quién es una persona que es difícil de perdonar? Yo creo que en tu corazón tienes que levantar, ¿no? Y reconocer. Si te es difícil perdonar cualquier ofensa, una ofensa, mira tú, hay dos simientes en la humanidad. La simiente malvada no perdona. La simiente de Dios se nos enseña a perdonar.
Así que la pérdida de la rectitud moral siempre te lleva a la pérdida de capacidad de perdonar. Pierdes rectitud moral y tu corazón se hace cada vez más duro. Eso vemos en Lamec. Interesante que Jesús usa esta frase que nosotros encontramos aquí, hermanos. Interesante, por favor, otra vez remítase usted a Génesis 4. Y mira lo que dice Lamec. Escuchen, ¿eh? Dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Este hombre está enojado, este hombre es resentido, este hombre no perdona. Y dice: si 7 veces será vengado Caín, pues Lamec en 70 veces 7 lo será. Es decir, a mí me hacen una y yo lo multiplico. ¿Has escuchado ese tipo de personas? Ya a ver, a mí que me haga una, no me ha conocido, le voy a caer con todo. ¿Has escuchado ese tipo de personas? Interesante que la pérdida de la rectitud moral conlleva, hermanos, a la pérdida de la capacidad de perdonar. Una persona cuanto menos perdona, cuanto más renegona y amargado sea, es una persona que tiene un corazón malvado. No estamos hablando de pecados, porque al final de cuentas todos lo somos. Estamos hablando qué tanto tu corazón es fácil de perdonar. Y Jesús usa esta frase de 7 veces, ¿no? 70 veces 7 en el ámbito del perdón al hablarle a Pedro en Mateo 18. Y Derek Kinder dice: es posible que Jesús tuviera en mente la frase 70 veces 7 de Lamec cuando habló del perdón hasta 70 veces 7 en el Evangelio. ¿Cuántas veces se debe perdonar? Dice Jesús, 70 veces 7. Yo te pregunto, ¿cuánto es ese multiplicado? 490. Significa que tú tienes que llevar, a ver, Stephanie, me fallaste una, número 1. Me fallaste otra, número 2. 400... ¿Cuánto es 77? 490. 489. Te aviso, te falta uno. En la próxima no te perdono. 490. Listo. 491. Ya no hay perdón para ti. ¿Eso es lo que está diciendo Jesús? ¿Quién lleva la cuenta así? Jesús lo que está diciendo es: no. El Hijo de Dios es fácil de perdonar y perdona siempre cual sea la ofensa. Un excelente medidor para saber si eres creyente, hijo de Dios, es qué tan fácil perdonas al que te ofende. Pastor, pero es imperdonable lo que me ha hecho. Y el Señor te ha perdonado. ¿Qué contraste lo que dice Lamec con lo que dice Jesús? Perdona 70 veces 7, que significa siempre. ¿Qué contraste con la oración del Padre Nuestro cuando dice: Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Es que, hermanos, el perdón es una marca indeleble de la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones. Aquellos que se enojan rápidamente, ¿no? Durmiendo espalda a espalda. Un corazón sin perdón es señal inequívoca de un corazón a quien la gracia de Dios no lo alcanzó todavía. Y cantan Dios poderoso. Un corazón que constantemente vive resentido, amargado, sin perdonar, es un corazón que no ha conocido la gracia de Dios. ¿Y qué significa que no ha conocido la gracia de Dios, Elsie? Que no es creyente y pudiera tener membresía en esta iglesia. De nada le sirve. Así que el corazón de Lamec es esto. Es un corazón triste, un corazón amargado, un corazón resentido. La primera, ¿qué me has dicho? Lamec no es una persona con la que uno quisiera vivir cerca. ¿Te imaginas las 2 esposas viviendo con Lamec? Con un hombre violento.
Pero sigue diciendo Derek Kinder, la familia de Caín es un microcosmos. Su patrón de destreza técnica y fracaso moral es el de la humanidad. La humanidad crea tecnología, avanza en ciencia, pero moralmente decae. Es lo que está pasando acá con Lamec. Lamec es el antepasado de los grandes ingeniosos científicos, ganaderos, músicos, de los grandes, pero con una moral decaída, a tal punto que tenemos música como la de Bad Bunny, por ejemplo. Hay una destreza tecnológica en estos tiempos. Hermanos, miren, la amiga de la hermana Melita, vayan preparando la Santa Cena, por favor. La amiga de la hermana Melita, el otro día me la encontré de nuevo. Yo quedé muy fascinado con ella cuando nos permitió, en el día del entierro de la hermana Melita, estuvimos al frente de su casa, es de Cajahuanca, ella era su amiga. Y entonces ella viene y me dice, yo voy a buscar un repuesto, y su empleada me dice, no hay. Y viene ella, no, ven, me dice, ven. Yo soy mecánico, me dice ella. Viejita, ¿no? La señora Cajahuanca. Yo soy mecánico, yo he sido mecánico, me dice. Y yo, y de verdad que me dio evidencias de que conocía. La próxima, no vengas diciendo qué pieza tienes, porque mi gente lo va a buscar en el sistema y te va a decir que no hay. No, no es así. Y me dio una explicación maravillosa de cómo es el mundo de los repuestos. Tráeme así y esto y por acá, y entonces lo vemos. Porque antes la Ford era Ford, Datsun era Datsun, Toyota era Toyota. Ahora para Toyota hay cantidad de piezas, porque hay cantidad de carros chinos incluso, y carros de Toyota de distintas. Antes era solo uno. Me compré un Toyota y era solamente un modelo. Ahora no. Una pieza tiene diferentes formas. Y me dio una clase hermosa de la señora, que yo quedé, qué lindo es aprender de alguien que conoce, ¿verdad? Una capacidad de la ceñito. Hermosa, muy, muy bonito. Los seres humanos pueden avanzar en tecnología, en ciencia, en conocimiento. Sí. Así no sean creyentes. Pero por otro lado vemos que si ese corazón no es un corazón perdonador, lastimosamente, con todo el avance tecnológico, este mundo cada vez se hace peor. Hemos creado, ahí la señora me decía, mira papito, ahora ni siquiera tienes que traer plata, antes tenías que traer tu efectivo. No, mira ese papel. Tú solamente miras al papel con tu celular y estás pagando. Y es cierto, antes no ocurría eso. Es más, increíblemente el mismo Francesco quedó impresionado de que aquí pagamos digitalmente, porque él no usa eso. En República Dominicana no hay, y tampoco hay en Italia. El Perú ha avanzado en eso. Acá se paga digitalmente, yape, plin, tunqui. Y hemos hecho un verbo, incluso yape, yapéame. Hemos creado un nuevo verbo. Y Francesco, que viene de Italia, él dibujó en sus dibujos incluso yape, porque él nunca ha visto yape. Ahora se paga con celular nada más, con yape. Hemos avanzado, pero miren, hemos creado tecnología para luego estar así. Y todo el día así, deshumanizándonos, hermanos. Hermanos, en la descendencia de Caín vemos cómo es que puede haber mucha inteligencia, pero una corrupción moral. Puedes hacer muy bien empresas, pero tu corazón estar lejos de Dios. Y por último, vemos la misericordia de Dios, que es lo único que puede brillar como parte de la solución para la historia de la humanidad. Versículos 25 y 26. Hay un nacimiento que trae esperanza. Va a nacer sed. Y de sed en el futuro vendrá nuestro Señor Jesucristo. Maravillosamente. Y dice las palabras al final, entonces los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor. Esto significa, los hombres comenzaron a adorar. Con la descendencia de Set,
los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios. ¿Acaso dice eso de Lamec? ¿Acaso eso dice de Enoc? De Enoc, de Caín dice, grandes músicos, grandes ganaderos, grandes metalúrgicos, grandes personas dedicados a la tecnología. Pero de los hijos del Señor, dice, de los hijos del linaje de Dios, comienzan a invocar el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Una adoración espontánea seguramente. No tenían micro, no tenían instrumentos, pero comenzaron solo a buscar al Señor en oración y adoración. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos muestra. Es decir, los hijos de Dios se dedican a las cosas espirituales. No significa que no tengan negocios, empresas o tecnología, pero el corazón está guiado especialmente a buscar ¿a quién? A Dios. No se distraen con cosas vanas. ¿Cuál hubiera sido para nosotros el antídoto para la humanidad? No lo hubiéramos pensado. El antídoto para la humanidad era una descendencia. En el siglo XVIII, Escocia fue transformada. ¿Saben cómo? En menos de un siglo comenzaron a nacer hijos piadosos a las personas. Y grandes teólogos de renombre tenemos en un corto periodo de tiempo. Nacieron hijos que formaron buenos hijos y buenos nietos, y comenzó una generación de teólogos que transformó y nos trajo muchísimo entendimiento de las Escrituras. ¿Cuál es la solución y el antídoto para el fracaso moral de la sociedad? Familias cristianas. Una familia aquí se multiplica, y el Señor de esa familia en el futuro traerá uno llamado Cristo, quien solucionaría los problemas. ¿Cuál es el plan de Dios entonces para solucionar esto que el mundo, cómo está? Trae un hijo del pacto llamado Set, y Set va a criar hijos piadosos y más hijos piadosos, y con ellos lucharán en contra de la maldad de Caín, porque en el futuro de esos hijos piadosos nacerá el verdadero hijo piadoso llamado Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Increíble. ¿Cuál es la estrategia de Dios en contra de Satanás? El nacimiento de hijos piadosos. Por eso, hermanos, me preocupa bastante, y estaba pensando, hermanos, acá hay cuántos adolescentes y jóvenes que todavía no tienen hijos. Y de repente juntos pudiéramos seguir aprendiendo a cómo criar a nuestros hijos, porque las Escrituras a mí tienen mucho que enseñarme todavía, y eso poder enseñarles a los adolescentes y jóvenes. Porque esos pequeñitos que no son piadosos, cuando veo a un niñito que está malcriado, Dios mío, si eso no es corregido, no va a haber hijos piadosos. Estamos yendo en contra del plan de Dios. El plan de Dios es tener hijos piadosos, tener hijos que sean obedientes, tener hijos que no sean renegones, que no sean resentidos, que no sean malvadillos. Cuando ves a tu hijo que está envidioso, no le permitas eso. El plan de Dios, la estrategia de Dios en contra de Satanás es tener hijos piadosos. Disciplínalo cuando es malcriado, disciplínalo cuando es malvadillo, disciplínale cuando es egoísta, disciplínalo cuando quiere salirse con la suya. No quiero. Pues no te puede vencer. El plan de Dios es que tu hijo sea piadoso. Enséñale la obediencia, porque cuando tenga 20, 25 años, ¿cómo lo vas a controlar? ¿Cómo vas a controlar a los 15 años nomás, cuando ya tenga más fuerza que tú, cuando tus años estén avanzados? Y te diga, ¿sabes qué? Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Tú no te metas, me voy. ¿Cómo lo vas a controlar? Mientras está en tus brazos, ahí es. Oremos para que el Señor levante una generación de hijos de esta iglesia que al final teman a Dios y sean piadosos. Esa es la solución de Dios para la humanidad. Y esos hijos piadosos puedan predicar el mensaje del Evangelio. Así se combate a la simiente de Satanás. Pongámonos de pie. Traen la Santa Cena, por favor, de una vez.
hemos aprendido, el pecado te aleja de Dios y de la familia de Dios. ¿Qué más hemos aprendido? Que el pecado te deshumaniza. Cuanto menos mejor persona eres, debes prender tu alerta. Tal vez no sea creyente. Cuanto menos tengas el perdón en la mano, estás mostrando que tal vez no seas hijo de Dios. La única solución que el Señor trae para que este mundo sea influenciado con el amor, con la verdad, con la misericordia, hermanos, es que tengas hijos piadosos. Pastor, no pienso tener hijos. Ok, es tu decisión. Pero el plan de Dios es que en realidad multiplícate. Pastor, no puedo tener. Ok, está bien, el Señor a veces permite que no se pueda, pero hay otras maneras. La adopción. Tomar un hijo, un niño que no es tuyo y hacerlo tuyo. Hay maneras. Porque el mundo necesita que criemos personas que teman al Señor, que amen al Señor, para que prediquen del Señor. No, pastor, yo tengo planes, metas, tengo que primero viajar por el mundo, tengo que llegar a hacer mis empresas, y cuando esté de 45 años ahí de repente, quién sabe, no, ahorita todavía tengo chibolito, recién he cumplido 15, no, bueno, 18, 19, 20, 22, 25. ¿Para qué tener hijos? Es que ¿no te das cuenta que el plan de Dios es justamente tener hijos piadosos? Formar a nuestros hijos para que vayan en contra de la maldad de este mundo. Y uno de esos puede ser el próximo teólogo, porque se están muriendo los buenos, hermanos, y no están quedando muchos. MacArthur ya murió, Sproul ya murió, creo que Packer también ya murió. Están muriendo muy buenos teólogos. Paul Washer en algún momento muere. Tiene problemas de corazón, tiene problemas muy serios y estuvo a punto de morir. ¿Y quién va a tomar la posta? Miguel Núñez tiene diabetes, en algún momento le da coma diabéticos y adiós, Miguel Núñez. ¿Y cuál es la solución? Tener hijos, formarlos desde pequeño, enseñarles la palabra de Dios, el temor de Dios. Y ahí puede salir la próxima teóloga, el próximo teólogo, el próximo misionero. Mientras que el mundo está pensando en negocios, en empresas como los de Lamec, que es el padre prácticamente de toda la industria y la administración y la tecnología, que no está mal, que sirven, lo usamos. Los hijos de Dios están pensando en adorar a Dios, en invocar a Dios, en tener hijos para que sean hijos de Dios. Cuando tienes hijos, que eso sea tu meta. Creyentes.